Filipenses capítulo 1, versículos del 1 al 7. Amén. Tomen sus asientos. Nuestro tema para el día de hoy, el compañerismo cristiano. Amén. El compañerismo cristiano. Ya leímos esta preciosa porción y estaremos hablando de lo que es el compañerismo cristiano. Hermanos, el apóstol San Pablo en el año 60 se dirige a la iglesia de los filipenses, una iglesia que él fundara. Y esta iglesia fue la primera iglesia que se fundó en Europa. Ahí llegó Pablo a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, un gran misionero que andaba predicando las buenas nuevas de salvación, y llegó a este lugar que se llamaba Filipos. Y entonces, cuando ya él ha formado esa iglesia y ya está, hermanos, en sus tiempos finales, ya está en Roma, lo tienen ahí como cautivo, con un hermano emprisionamiento en su casa. Él no puede salir de su casa, lo tienen custodiados. Pero como decía él, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, que parte el alma, coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, esta preciosa carta de los filipenses es un grito de victoria. Imagínese usted, Pablo enfrentando que dentro de pocos días o pocas semanas se va a enfrentar a la corte donde lo va a juzgar el emperador César. Y ahí no se sabe, es posible que le condenen a muerte y que sea sacrificado en ese lugar de Roma. Pero hermanos, el cristiano verdadero, la muerte no le asusta, porque si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Y como dijo Pablo, para mí el morir es ganancia. Entonces está Pablo en esa situación, pero a pesar de que se encontraba prácticamente condenado a muerte, prácticamente esperando el momento decisivo, afuera estaban las amenazas, afuera estaban las preocupaciones, pero dentro de su corazón había un grito de victoria, había un grito de alegría, había canto en su lengua, porque él estaba con la paz de Dios en su corazón. En esta epístola, Pablo canta a Dios y hasta le dice a la iglesia, regocijaos. Otra vez digo, regocijaos. Aleluya. Estas no son palabras de un reo, hermanos. Estas no son palabras de uno condenado a muerte. Estas palabras, hermanos, son de aquellos que triunfan sobre la muerte. Allá en Apocalipsis aparecen los que murieron por la causa del Señor. Y dice, y estos que están aquí han vencido al enemigo porque no estimaron sus vidas hasta la muerte y las entregaron para la gloria del Señor. Pablo canta en esta epístola, así como él también cantó en Filipos cuando lo metieron en la cárcel. Hermanos, hay la historia en los Hechos de los Apóstoles, la forma como llegó Pablo a Filipos. Llegó Pablo a predicar la palabra y siempre andaba buscando un lugar, una oportunidad a donde se pudiera predicar la palabra, porque es que el verdadero creyente es lo que hace, hermano, anda buscando oportunidades para hablar de Cristo, oportunidades para llevar adelante la palabra del Señor. Usted no necesita un púlpito, usted no necesita pararse en un lugar, usted puede hablarle a cualquier alma que Cristo salva, que Cristo viene y que Cristo regenera los corazones.
Así andaba Pablo, hermanos. Ahí no había iglesia porque era un nuevo lugar, se llamaba Filipos. Y allá andaba Pablo, hermanos, buscando a ver a dónde se podía empezar la predicación de la palabra. Y cuando vamos guiados por el Espíritu, hermanos, el Señor es que nos lleva. No caminamos por nuestra propia fuerza. El Señor nos lleva y nos lleva a los lugares donde la gente necesita. Llegó Pablo a la orilla de un río. Y allí era donde, hermanos, se reunía el pueblo para escuchar lo que dijeran y también adorar a los dioses paganos. Y ahí estaba un grupo de mujeres, hermanos, en ese lugar. Y Pablo dice que en ese momento empezó a predicarle a aquellas mujeres. Y entre esas mujeres, la hermana Lidia fue tocada por el Espíritu Santo y aceptó el Evangelio de Jesucristo. Primera convertida en la iglesia de los filipenses. Hermanos, e inmediatamente, como ahí estaba el río, pidió las aguas. Hermano, el que ha creído de verdad no anda esperando. Ese quiere ver bautizarse ya. Aquel eunuco que dijo, he aquí agua que impide que yo sea bautizado. Si crees, le dijo Felipe, pues vamos por el agua. Lo bautizó, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego ese hombre siguió su camino a fundar una iglesia en Etiopía. Alabanzas y gloria sean dadas al Señor en este día. Pablo predica ahí en Filipos, a la orilla de ese río. Y después, la mujer ya convertida, la hermana Lidia, le dice a los dos, a Pablo y a Silas, si habéis sancionado que mi corazón es recto delante de Dios, os ruego que poséis en mi casa. Y entonces los apóstoles, hermanos, posaron en la casa de Lidia, y en la casa de ella se comenzó la iglesia de los filipenses, la primera iglesia en Europa para la gloria y la honra del Señor. Aleluya. Mire qué privilegio, hermanos, de ser una mujer, de ser una sierva del Señor, Lidia, la que comenzó esa obra del Señor. Estoy contando cómo se fundó esta iglesia. Y luego ellos pasaban e iban al centro de la ciudad y llegaban al lugar de reunión de todos los filósofos y de todos los gobernantes que se reunían ahí y les predicaban la palabra del Señor. Y entonces cada día que pasaban había una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Y entonces esa muchacha, cada vez que ellos pasaban, decía, estos varones son los que anuncian el reino de Dios, y son varones de Dios y andan predicando la palabra del Señor. Fíjese, ¿verdad que estaba bien lo que decía aquella mujer? Pero no era Dios el que estaba hablando en ella, era un demonio. Y cada vez que pasaban, dice que lo mismo. Y la mujer repetía, y la muchacha repetía y repetía. Cada día que ellos pasaron. A los varios días de estar pasando por ahí, no le gustó a Pablo. Porque es que los hijos de Dios tienen sentir, hermano. Hay que distinguir entre el espíritu de Dios y el espíritu de tentación, el espíritu del mal. Sintió él que ese espíritu era demoníaco. Y entonces vino él y lo reprendió. Y le dijo, Pablo, ¿por qué hablas así? Le dijo, enmudece, espíritu inmundo, y sal de ella. Y el demonio salió corriendo, porque el Señor ha dicho, sacarán a los demonios, porque tienen potestad que el Señor les ha dado. El apóstol Pablo sacó ese demonio, pero hubo un gran problema. El gran problema, hermanos, es que habían ahí unos negociantes que hacían un gran negocio con esa muchacha. Esa muchacha trabajaba en adivinar, les adivinaba a la gente ahí, y estos hombres cobrando el dinero. La pobre muchacha, hermanos, la usaban solamente para que hiciera ese trabajo, pero ellos eran los que se cargaban el dinero.
Pero ya una vez convertida, hermanos, entonces ese espíritu de adivinación se le fue a esta muchacha y los hombres se enojaron porque se les arruinó el negocio. Déjenme decirle que el evangelio arruina muchos negocios, porque el evangelio no es comida ni bebida, ni oro ni plata, sino gozo y paz por la virtud del Espíritu Santo. Muchos negocios se han arruinado porque el evangelio no ha venido para venderse. El evangelio ha venido, que dice, dar gracias, así como vosotros recibiste de gracia. Aleluya. Entonces, hermanos, lo llevaron al tribunal, enojados los hombres de negocio. Y dicen ahí en el tribunal, estos hombres son los que alborotan al pueblo. Y han venido con unas sus doctrinas y unas sus creencias que nosotros no las entendemos. Y entonces estos hombres están trastornando toda la nación. Y entonces, hermanos, a Pablo y Silas los llevaron presos. Y luego dice que les azotaron fuertemente en esos tiempos. Le daban 39 azotes, 40 azotes menos uno, que son 39 azotes en los lomos de los apóstoles. Y luego los echaron al calabozo, a la cárcel de más adentro. Ahí, hermanos, sujetados con cadenas. Ahí llevaron a estos dos santos varones, apóstoles del Señor. Pero a pesar de los 39 azotes y a pesar de los golpes que habían recibido de la gente de ahí, en la noche Pablo y Silas cantaban himnos al Señor y los reos les oían. Aleluya. Hermanos, el que está en Cristo canta con alegría, porque Él ha dicho, cantad a Jehová con alegría todos los habitantes de la tierra. Este día se ha cantado con gozo en su corazón, como cantaba Pablo y Silas. Y hermanos, qué maravillas sucedieron. Este es el comienzo de la primera iglesia, en Europa, la iglesia de los filipenses. Están ellos cantando. Y de repente, hermanos, al son de los himnos que iban cantando, la tierra también empezó a cantar. Y empezó la tierra a moverse. Y se hizo un gran terremoto. Las cárceles se abrieron. Las cadenas se rompieron. Y entonces todos los reos salieron de las cárceles. Y también Pablo y Silas. Y entonces aquel carcelero de Filipos, hermanos, asustado y temeroso en la medianoche, al ver que creía él que todos se habían fugado de la cárcel, agarró su espada y se la iba a enterrar en su corazón. Iba a morir ese hombre, pero en el momento que iba a ensartarse la espada, lo alcanza la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo en la voz de Pablo, y le dice, no te hagas daño, porque aquí estamos todos. ¡Qué bendición, hermano! Así se fundó esta iglesia. Es una iglesia bendecida, porque las iglesias verdaderas y las iglesias que sirven al Señor con sinceridad, hermanos, el Señor hace grandes milagros para demostrar que su gloria está con su pueblo, porque donde está su pueblo, ahí está su gloria. Y entonces, en aquella medianoche, dice aquel carcelero, hermanos, cuando ponían a alguien de carcelero, de esos hombres rudos, esos hombres duros. Pero déjeme decirle que la gracia salvadora de Cristo ablanda cualquier duro, porque el Señor tiene misericordia de sus almas. Y entonces este hombre ya no era aquel rudo, ya no aquel bravo, ahora se humilla, hasta se arrodilló y le dice a Pablo, varones hermanos, ¿y qué haremos para ser salvos? Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y es alcanzado por la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y esa noche, aquel militar carcelero de Filipos
gozoso de haber sido salvo, preparó una grande cena y celebró haber aceptado a Jesucristo como único y suficiente Salvador, y no solamente él, sino que toda su familia se convirtió en esa noche e hicieron fiesta, porque cuando un pecador se arrepiente, hacen fiesta los hermanos de la iglesia y hacen fiesta los ángeles del Señor. Una gran fiesta. Y luego, mis hermanos, nuevamente los meten a la cárcel porque la ley todavía no los ha absuelto. Pero como Dios es el que abre las cárceles, hermanos. Amén. Los apóstoles no se preocupaban de eso. Entonces en la mañana los volvieron a poner en la cárcel. Y luego los magistrados le mandaron a decir a los alguaciles: suelten a esos hombres. Suéltelos inmediatamente. Y entonces le dice el carcelero a Pablo y a Silas: dicen los magistrados que se vayan, que salgan inmediatamente. Hermanos, uno de nosotros hubiera salido corriendo, ¿verdad? Ya que le abrieron la cárcel. Pero sabe que a Pablo le había gustado la cárcel, hermano. Dijo: ¿cómo que vamos a salir de la cárcel? Dijo Pablo. Nos castigaron, nos azotaron y encubiertamente nos metieron, y ahora quiere que encubiertamente salgamos de esta cárcel. Pues no vamos a salir, dijo Pablo, hasta que los magistrados vengan a nosotros, porque nosotros hemos sido azotados sin culpa, porque nosotros somos ciudadanos romanos. ¿Y sabe qué? Los magistrados tuvieron que llegar a rogarles que salieran de la cárcel. Ese es el poder de Dios, hermano, que cuando tú confías en Dios, el Señor te saca hasta de la cárcel, porque Él es bueno, para siempre su misericordia. ¿Cuánto le dan gloria en este día, hermanos? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces ahora él escribe esta carta preciosa a estos hermanos que fueron fundados y que desde que se convirtieron fueron, hermanos, unos hombres fieles con el apóstol del Señor. Pablo los consideraba como sus íntimos amigos a los filipenses. Y por eso en la carta de los filipenses es muy diferente a las otras epístolas, como la de los corintios, en que ahí, hermanos, hay muchos problemas y va corrigiendo problema por problema. En la iglesia de los filipenses no hay problema que redarguir, ahí solamente es el gozo de tener compañeros fieles que están siempre, hermanos, respaldando el ministerio del Señor. Estos filipenses eran apoyadores del ministerio de Pablo, lo apoyaban con su presencia y lo apoyaban financieramente, y el apóstol se sentía muy a gusto con los hermanos filipenses. Yo espero que en esta iglesia sea como la iglesia de los filipenses. Aleluya. Qué precioso, hermanos. La carta se dirige a 3 grupos. El primer grupo es a los santos en Cristo. Oiga esto: a los santos en Cristo. ¿Sabe usted que usted sin Cristo usted no es santo? Pero si usted está en Cristo, entonces ahora usted sí es santo. Porque el Señor dijo: yo me santifico a mí mismo para que ellos sean santificados. ¡Aleluya! Santos no son esos que están encerrados en camarines, esos no son santos. Los santos son los que están en las bancas alabando y bendiciendo el nombre del Señor y tratando de seguir las pisadas del Maestro. Esos son los verdaderamente santos. Y aquí el apóstol le dice que esta carta va para los santos en Cristo. El segundo grupo para que le escribe es para los obispos. Los obispos, la palabra obispo quiere decir supervisor.
quiere decir ancianos, los que vigilaban a las iglesias de Filipos, a ellos les dirige esta carta. Y el tercer grupo, a los diáconos. Los diáconos son aquellos que siempre están listos para servir en el ministerio y están, hermanos, dispuestos a poner su cuerpo, sus inteligencias, sus talentos y todo lo que se pueda al servicio de la obra del Señor. Y yo me gozo en esta iglesia porque aquí cada uno está haciendo algo para la obra del Señor, para que este ministerio siga adelante, sea pequeño, sea grande, todos trabajamos para el mismo ministerio. Aquí ustedes son los filipenses, hermanos. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, tenía sus amigos, tenía sus compañeros de milicia, los hermanos de Filipos. Pero también hay unos compañeros que son celestiales. El apóstol Pablo les dice: gracia y paz de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Sabe que el Padre y nuestro Señor Jesucristo también son compañeros nuestros, porque ellos nos acompañan en todas las situaciones de nuestra vida. Y cuando estamos en tribulaciones, el brazo poderoso del Señor sale para ayudarnos, sale para defendernos, sale para sacarnos de las situaciones difíciles. Entonces tenemos compañerismo con los hermanos, con los ministros, con los evangelistas, con los pastores, y tenemos también compañerismo con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Nadie nos puede detener porque Dios está con nosotros, y mientras Dios esté con nosotros seguiremos adelante predicando la palabra del Señor. Aleluya. Entonces, hermanos carísimos, el apóstol San Pablo da gracias y ora para que esa comunión que hay entre él y la iglesia de los filipenses siempre esté unido. Hermanos, no hay nada tan precioso que gozar del respaldo de nuestros hermanos, de gozar del compañerismo de nuestros hermanos. Hasta la más grande tribulación se vuelve más fácil porque sabemos que no estamos solos, nuestros hermanos están con nosotros, y si estamos en problemas, ellos están orando por nosotros, ellos están vigilando por nosotros, ellos están ayunando por nosotros. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por los compañeros que tenemos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Pablo ora para que este compañerismo siga adelante y que no nos consideremos abandonados, sino que nuestros hermanos siempre están con nosotros. El Señor ha dicho que Él no nos dejará ni nos desamparará, pero Dios es el que obra a través de nuestros hermanos para que estemos nosotros alentados y fortificados con la presencia de nuestros amados hermanos. Oh, hermano, no tengas temor. Tienes a tus hermanos en Cristo, tienes a los pastores, tienes a los líderes, tienes al Espíritu Santo, tienes al Cristo de la gloria. ¿Qué te hace falta? Tú sigue adelante al blanco de la perfección gloriosa del Señor. Aleluya. Ora Pablo y da gracias por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Se está fijando? Era una comunión de los filipenses con Pablo en el Evangelio, y había sido desde el día que creyeron hasta la fecha en que se escribió la carta, y siguió, porque la amistad, el compañerismo de los creyentes no termina en un año, ni en 2, ni en 3. Aquí nosotros seremos compañeros hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras estemos en esta tierra, apoyémonos los unos a los otros, oremos los unos a los otros, fortalezcámonos los unos a los otros, animémonos los unos a los otros, y vean Dios qué hace de nosotros. Aleluya, gloria al Señor. Y el apóstol Pablo también ora para que la obra que fue comenzada en nosotros
que también el Señor la perfeccione en el día del Señor. El Señor ha comenzado una obra en ustedes, hermanos. Y el Señor ha comenzado una obra en mí y en cada uno de nosotros. Pero el Señor como obrero, el Señor como arquitecto, no es de los que dejan a medio camino su trabajo. El Señor termina su trabajo. Cuando hizo los cielos y la tierra, no dejó pendiente nada. Todo se había terminado y vio Dios que esto era bueno. El mar no lo dejó a la mitad, los ríos no los dejó a la mitad, las estrellas no las dejó a la mitad. Él completó el trabajo y al final hizo al hombre perfecto y a la mujer también, porque Dios es perfecto. Él termina su obra. Y si Dios termina su obra, ¿por qué no vamos nosotros a terminar la obra que el Señor nos ha dado? Él está haciendo una obra. Usted no desmaye ni a diestra ni a siniestra, porque usted está en el camino de la perfección. Fíjese que usted no hemos llegado a la perfección. Aquí lo está diciendo, que yo tengo fe y estoy persuadido, dice Pablo, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará. ¿Cuándo? En el día del Señor. Entonces nosotros estamos en el camino de la perfección. El año pasado teníamos imperfecciones, ahora estamos más perfectos y cada año vamos perfeccionando. Usted no se vuelva para atrás. Usted no oiga a aquellos que dicen, es que nadie es perfecto. No. Usted tiene que saber que usted va camino hacia la perfección. Va subiendo y va subiendo y va subiendo. Y cuando venga Cristo será semejante a Él, porque le verá tal como Él es. Y entonces llegó a la perfección. La obra que el Señor ha empezado la perfeccionará en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y dice más la palabra, es justo sentir, dice, unión hacia nuestros hermanos por varias razones. Pablo dice, es justo que yo me sienta atraído de mis hermanos. Es justo que yo sienta a mis hermanos. ¿Por qué? Porque hay varias cosas. Señala 4 cosas. En primer lugar dice, porque los tengo en mi corazón. ¡Aleluya! Qué lindo, ¿verdad, hermanos? ¿A dónde me tiene usted a mi hermanos? ¿En los labios o en el corazón? ¡Aleluya! ¿A dónde tiene usted a sus hermanos? ¿En sus labios o en su corazón? Diga como dijo Pablo, porque yo les tengo en mi corazón. Ahí habitan mis hermanos. Los amo con todo mi alma, con todo mi corazón, porque ellos son el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Amar a nuestros hermanos es amar al Señor Jesús. No sé si usted ha oído esta expresión. Dicen, yo amo al Señor, dice, pero esa iglesia no me gusta, dice. Qué terrible, ¿verdad, hermano? ¿Cómo es que vamos a amar la cabeza, pero no vamos a amar el cuerpo? Ese es un fenómeno, hermanos. Nosotros, si verdaderamente amamos al Señor, amamos a nuestros hermanos en Cristo y los tenemos en nuestro corazón. Allí vive cada uno de nosotros, y cuando nos arrodillamos, ahí están nuestros hermanos, y nosotros, nombre por nombre, los vamos mencionando. Ora por mí, mi hermano, ora por tu hermano, ora por tu hermana. No los dejes, porque están en tu corazón. Los tengo en mi corazón. También dice, los tengo en mis prisiones. Cuando estaba en prisión, esas son cuando está en tribulaciones, en pruebas, en angustias. Déjeme decirle que nuestros hermanos no solo están en los tiempos buenos, nuestros hermanos también están en los tiempos difíciles, en los tiempos de gran tribulación. Nosotros no somos, hermanos, como algunos que solamente son amigos cuando la persona está bien, y cuando está mal la desampara. Lejos sea de nosotros. Cuando tú necesitas ayuda, aquí estamos nosotros, porque te tenemos en el corazón, y también en las prisiones, también en las tribulaciones. Te amamos, sea arriba o sea abajo, porque tú eres el cuerpo de Jesucristo. Aleluya. ¿Hemos entendido, hermanos? Por eso Pablo, esa unión no se podía despegar.
porque Pablo a los filipenses los tenía en su corazón, pero también los tenía en la prisión, cuando él estaba ahí encerrado, cuando estaba allí que no lo dejaban salir, esperando el paso de la muerte. ¿De qué se acordaba? No estaba pensando en la espada que le iba a cortar la cabeza, estaba pensando en los hermanos filipenses, y le mandaba a decir: regocijaos, otra vez digo, regocijaos, desde la cárcel, desde sus prisiones. Levantaba a esos hermanos. Y así nosotros, hermanos, en medio de las angustias, en medio de las adversidades, en medio de los problemas, en medio de las pandemias, nosotros siempre estamos animando a nuestros hermanos. Estamos con nuestros hermanos. Estén enfermos, estamos con ellos. Están sanos, estamos con nuestros hermanos. No abandonaremos nunca a nuestros hermanos, porque ellos son parte de nosotros. Por eso la palabra dice que somos un cuerpo en Cristo. Y cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Amén. No te olvides de orar por los enfermos, los que están padeciendo. Hay mucho dolor en este tiempo. Tenemos en nuestro ministerio, tenemos varias peticiones de personas que están sufriendo, que están, hermanos, en esa peste del COVID-19. Pero nosotros no cesamos de orar por ellos. Cada día estamos orando, y tenemos fe que un día el Señor los levantará con poder. Y tú, hermano, te pido en este día que sigas orando por tus hermanos, los que estén enfermos. Ora por ellos. A los que han pedido oración, ora por ellos, porque les vamos a acompañar en esas tribulaciones. Así como Pablo, en medio de la cárcel, estaba acordándose de sus hermanos. Y luego dice que también los recuerda, porque esos hermanos estaban siempre para la defensa del Evangelio. Hermanos, estos filipenses eran unos grandes defensores del siervo del Señor. Si alguien se levantaba contra Pablo, Dios guarde, hermanos, toda la iglesia de los filipenses le caía encima, porque ellos sabían que Pablo era el ungido de Jehová. Aleluya. Entonces ellos lo apoyaban, y por eso le dice Pablo: no puedo dejar de quererlos, porque ustedes también están en la defensa del Evangelio. Hermano, es precioso cuando el siervo de Dios cuenta con personas que defienden al pastor, defienden a los líderes, defienden a los que están al frente en la guerra contra el mal. Me acuerdo cuando Pablo dice: no se les olvide Aquila y Priscila, porque ellos, dice, expusieron su vida por mí, para que a mí no me pasara nada. Hermanos, iban a matar a Pablo, pero entonces a ti, Aquila, y hasta a ti, y también Priscila, se pusieron al frente y dijeron: mátennos a nosotros, pero no maten al que lleva la palabra, porque esa palabra la necesitamos nosotros. Ese era el calibre de los que seguían al apóstol San Pablo. Por eso le dice que es justo sentir eso que siente él en su corazón, porque también están en la defensa del Evangelio. Hermano, el Evangelio tiene muchos enemigos, aunque usted no lo crea. El mundo no nos ama, el mundo nos aborrece, pero ¿qué importa que el mundo nos desprecie? Cristo nos aprecia, y nuestros hermanos nos aman, y nuestros hermanos nos defienden, y nuestros hermanos están con nosotros en las buenas y en las malas. Gloria al Señor por ese compañerismo tan precioso que el Señor nos ha permitido. Y para concluir, hermanos, también dice que le siente eso Pablo, porque en la confirmación del Evangelio, eso también es bien importante, porque confirmar la palabra quiere decir, cuando le dice: también siento eso por la confirmación. Esto quiere decir que las doctrinas que el Señor, por medio de Pablo, le había mandado a la iglesia de los filipenses, ellos lo recibían con un amén y sin oposición, porque ellos estaban seguros que ese hombre era el que Dios había elegido para traer la palabra del Señor. Estaban ahí para confirmar la palabra.
Cuando Pablo predicaba, hermanos, en la iglesia, los filipenses estaban para confirmar la doctrina y que nadie se opusiera al consejo de la obra de Dios. Nunca usted se ponga al lado de los que se oponen a la palabra de Dios. Nunca usted se ponga al lado de los que van en contra de los que predican la palabra. Usted apoyando, así como los filipenses, apoyando a la iglesia, apoyando a los ministros, apoyando a los líderes. Porque eso somos un cuerpo en el Señor Jesucristo. Aleluya. Y entonces, hermanos, la conclusión es que dice el último versículo: porque todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Todos. Aquí no se queda nadie. Todos somos participantes de esta gracia. Este ministerio que el Señor nos ha dado, todos somos responsables de apoyarlo y de seguir adelante y no desmayar, ser fieles hasta la muerte, que al final el Señor nos dará la corona de la vida. ¿Cuánto esperan esa corona, hermanos? No dejes que otro tome tu corona, porque si tú te alejas, tú te apartas, otro toma tu obispado, otro toma tu corona, otro toma tu puesto. Yo el puesto no lo quiero abandonar, ni usted abandone el suyo. Estemos firmes en el puesto que el Señor nos ha dado, porque este es de gran privilegio, hermanos. Es una grande bendición ser participantes de la gracia del Señor. ¿Cuántos están contentos de ser miembros de la iglesia? De participar, hermanos, como dijo Pablo, participar hermanos, en la confirmación de la palabra, en la defensa del evangelio y también en la finanza. Estamos apoyando la iglesia y el ministerio, porque nosotros nos damos completo a la obra del Señor. Si tenemos un talento, lo ponemos al servicio de la obra. Ah, qué precioso, hermanos. Y usted recibe grande bendición. Qué precioso es servir al Señor. Somos muy alegres cuando de corazón nosotros servimos al Señor, y me huelgo en este día de que aquí en esta iglesia cada uno está haciendo algo para esta obra. Cada uno está, hermanos, movilizándose para la obra del Señor. Y eso, hermanos, aquí no se echa de ver, pero allá en el cielo llevan la cuenta. Allá va a estar reservada la corona de justicia cuando vean todo el trabajo que has hecho para el Señor. Cómo tú apoyaste en la obra, cómo tú caminaste en esta tierra. Allá en el cielo hay galardón cumplido. Que la gracia del Señor sea con todos vosotros. ¿Se gozó, mi hermano? Qué iglesia más maravillosa. Filipenses, grandes amigos de Pablo. Pablo ahí no tenía que trabajar. Los hermanos, lo sostenían. Allá, hermanos, en Corinto era diferente. Allá el pobre Pablo, hermanos, dice que de día trabajaba y en la noche predicaba el evangelio. Y ahí donde cuando dice Pablo a los corintios: y estuve con vosotros, dice, con mucho temor y temblor. Y un predicador que oí hace algún tiempo dijo: eso quiere decir, dice, que Pablo cuando llegaban de los corintios para dormir, solo cerraba un ojo, dice, porque no sabía qué le podían hacer los contrarios, hermanos. ¿Sabe que el que lleva la palabra, hermanos, no crea que todo es amor, verdad? Hay personas que no les gusta. Hay personas, hermanos, que quisieran callar la palabra del Señor, pero aquí están ustedes para respaldarla. Aquí están ustedes para apoyarla y para que esta palabra se siga predicando. Amén. Póngase de pie y nos vamos a despedir. Ha sido una gran noche de mucha bendición para la iglesia. Padre eterno, te damos infinitamente gracias, porque tú nos has enseñado cómo la iglesia de los filipenses apoyó en todos los aspectos a este gran apóstol Pablo. Y también la iglesia evangelística, Señor, está apoyando completamente a su pastor, a sus líderes, a sus miembros, a todos, Señor,
Todos trabajamos, hermanos, Señor, en diferentes áreas, pero todos con el mismo corazón, con la misma voluntad, con la misma, Señor, alegría, sirviéndote a ti, Señor, porque lo que hacemos es para la gloria de tu nombre. Bendice a tu pueblo en este día y gracias por estos hermanos que nos has dado, hermanos excelentes, hermanos amorosos, hermanos que están confirmando la palabra a cada momento, y con ellos seguiremos adelante hasta el día de tu venida. Bendícelos cuando regresan a sus casas, llévalos gozosos de haber estado en la casa del Señor. Guárdalos y tráelos mañana para seguir adorando, Señor, a tu presencia y ser alimentados otra vez con tu santa palabra. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.